Hola, soy Michi Lilith y el día de hoy, como les anuncié, vamos a hablar, Rami y yo, de dos K-dramas que nos vimos juntos, porque son de todo el gusto de Rami, por eso lo invité para conversar hoy sobre estos dos K-dramas, que son Or Blues y My Liberation Notes. Estos dos K-dramas son diferentes a todos los demás, ya les vamos a contar un poquito por qué, y nos pareció que estos elementos comunes que pueden tener, pero también diferentes, nos permiten hacer un solo video contándoles un poco sobre ellos, recomendándoles por qué deben verlo y experimentando algunos matices que se presentan en estas historias. Contarles de cada uno una pequeña sinopsis. Or Blues, que es el que tengo yo aquí atrás, son 8 historias diferentes. O sea, no es la típica historia de un triángulo o una pareja, sino que son 8 historias de personas de diferentes edades, todos en un mismo contexto, que es la isla de Jeju. En esta isla se desarrollan estas historias súper profundas. A veces es difícil cogerle el hilo. Yo he leído a algunas personas que no le logran coger el hilo por lo que empieza muy abruptamente con una sola historia y luego no sabes qué sigue. Pues en estas historias vas a encontrar el hilo y te vas a enamorar de absolutamente todos los personajes. La otra historia es My Liberation Notes, que es la historia de estas dos hermanas y este hermano que se ven en la foto de Rami, que tienen ustedes ahí arriba, habitantes de las afueras de Seúl. Nos muestra la historia de ellos tres en un momento específico de sus vidas. Se llama en Corea Sampo, que también es muy llamativamente el lugar donde viven, se llama Sampo, pero así también se les llama a los jóvenes que ya aquí llamamos en Latinoamérica o en Colombia específicamente bombril, porque ya después de los 30 años todavía viven con sus padres por las dificultades económicas que da vivir en una sociedad capitalista salvaje como la coreana, en la cual no alcanza para poder irse a vivir, a pesar de que hayan estudiado, que trabajen, no tienen la posibilidad de irse a vivir solos todavía y para poder ahorrar viven aún con sus padres y viajan entre Seúl y Sampo todos los días y nos muestra un poco la historia de cada uno de estos personajes. Eso en un resumen muy general. Ya vamos a empezar a comentar sobre lo que más nos gustó de cada uno de estos K-dramas. Entonces, me permito presentarles a Ramian, que yo llamo compañero de cuarentena o el esposo en muchos de mis videos. Cuéntanos un poco qué fue lo que te gustó de estos K-dramas. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Michi Lili, por invitarme a este comentario de estos interesantes K-dramas que nos gustaron tanto. Y bueno, estos dos audiovisuales, dramas coreanos, son muy interesantes porque se alejan un poco del típico argumento romántico del triángulo amoroso. Como dijiste, en Our Blues son historias que se enlazan en este grupo que se ve allí en la foto. Todas las historias están enlazadas, pero cada historia viene en parejas y las relaciones que se presentan en estas parejas de personas, que pueden ser perfectamente la madre y el hijo, la abuela y la nieta, también parejas con relaciones afectivas, con suegros, etcétera. Lo que más me gustó de este tipo de apuesta narrativa es que es muy real en el sentido de que permite ver cómo las relaciones humanas son complejas al mismo tiempo que son simples y sencillas, pero con toda la complejidad que trae las propias relaciones humanas entre diferentes relaciones afectivas, familiares, de pareja, etcétera. En My Liberation Notes, lo interesante es ver la personalidad de cada una de estas tres personas, de estas dos hermanas y de este hermano, que tienen que viajar diariamente a sus trabajos desde Sanpo hasta Seúl, que es más o menos 1,5 horas, 2 horas de ida y de vuelta,
que les impide desarrollar una vida relativamente normal, descansar apropiadamente y poder tener unas relaciones sociales y personales con sus compañeros, compañeras de trabajo, incluso con sus propios padres, por esa distancia que hay entre Seúl y Sampo. Y lo interesante también aquí es ver cómo cada uno de ellos, las dos hermanas y el hermano, tienen una formación y una relación propia con esa situación de distanciamiento entre su vivienda y su lugar de trabajo. Todas las complicaciones que se traducen en insatisfacciones, que se traducen también en conocimiento de su propia personalidad. Y eso fue lo que realmente pues, más me interesó de las dos series. En My Liberation Notes, cada personaje es totalmente diferente. Son dos hermanas y un hermano, pero tienen personalidades distintas, especialmente la de la hermana menor. Ella es sumamente callada, es la más protagonista entre toda la historia, a pesar de que podemos ver muy bien los tres personajes desarrollarse. El personaje de ella es el que seguimos como protagonista porque ella es la que escribe los diarios de liberación y forma un club. En su trabajo también vemos la presión que se presenta dentro de las oficinas, dentro de las empresas, porque las personas se encajen en esas engranaje dentro del trabajo, lo que experimentamos muchas veces los jefes que critican por criticar como para que les paguen por algo, personajes vacíos, nos muestran esa monotonía del día a día en cada una de las tres historias, ese hastío que se puede sentir de ese trabajar en algo que te puede gustar, pero el ambiente no te interesa. Y el título de My Liberation Note surge porque en el trabajo de la más joven, de la que está justo al lado de Rami, les exigen pertenecer a clubes dentro de las empresas para que tengan un espacio de catarsis y de socialización. Esa presión sobre ella y sobre otros dos empleados que también están ya etiquetados como son los antisociales. Con eso me identifiqué muchísimo porque me ha pasado en espacios de trabajo que soy la rarita con la que no, la que no se relaciona, la que se toma por antipática. Esto le pasa a estos tres personajes y ella les propone hacer un club de la liberación, donde simplemente se sienten a hablar sobre las cosas de las cuales se quieren liberar y llevan un diario que es el trasfondo también de todo este drama y de toda esta historia y que nos permite escuchar de una manera muy poética la monotonía y lo que implica la monotonía, el odiar a la gente a veces, el no querer que exista pues el resto del mundo, que también me identifiqué mucho con eso, y que también es asumido de una forma diferente por la hermana y por el hermano. La hermana mayor también tiene problemas en su oficina, los problemas cotidianos y los podemos ver. También podemos ver esa presión de ya llegar a los 40 años y no estar casada, no estar en una relación de pareja, lo que ha implicado para ella el no considerar suficiente o haber rechazado a diferentes pretendientes y cómo eso la afecta también cuando ella ya decide que definitivamente va a enamorarse de quien sea, ya en un último grito desesperado. El hermano también, que ha tenido más relaciones amorosas, pero que él mismo las sabotea y las termina porque no se siente suficiente. Al no ser nacido en Seúl, no se siente suficiente para ser pareja por no tener las condiciones económicas que se requieren para poder empezar de manera independiente una familia. Estas tres historias enamoran y también nos permiten hacer catarsis a quienes estamos viendo de nuestras propias desesperaciones y tristezas con la rutina y con la vida diaria. Yo lo decía en Twitter en alguna vez, es un poema a la vida normal, a la vida común, natural. Y eso es algo que también tiene en común con Or Blues. ¿Qué fue lo que más te gustó de Or Blues? Bueno, de The Blues, a mí lo que más me gustó, aparte de
la fotografía, los paisajes hermosos en la isla de Jeju y de entender cómo se vive en esta isla, es realmente la imbricación, o sea, las relaciones que hay entre diferentes personas de un mismo grupo, entre amigos, amigas, padres, abuelos, abuelas, etcétera. Esa relación que es realmente lo que sucede en un grupo social, que es lo que realmente pasa en un grupo de conocidos. Eh, como si bien son estas 8 historias que hay 2 capítulos por cada historia, que el tema principal de esos 2 capítulos es esa relación entre estas 2 personas. eh, Siempre hay un tejido con otras personas, con otras personas del grupo. Y eso es lo que sucede en la realidad, en las relaciones sociales y en las relaciones humanas. Eh, También me gustó muchísimo, yo siempre admiro mucho en este tipo de audiovisuales, de K-dramas, cómo la construcción del personaje, la construcción de los personajes es muy interesante. Uno ve que cada persona, cada personaje tiene un trabajo muy interesante y muy importante de creación, de que todas las personas son diferentes, todas tienen sus propios pensamientos y sus propias ideas de la vida, al mismo tiempo que tienen muchas cosas en común. Eh, me gustó mucho cómo se construye cada personaje en su psicología y en su propia forma de ser. Da una sensación de que hay una investigación muy, muy fuerte, muy importante en cada uno de estos personajes. Ya después, claro, la historia se va desarrollando muy bien y uno siente real curiosidad por saber qué sucede en los próximos 2 capítulos con estos 2 personajes protagonistas de cada una de las historias. Y pretende uno adivinar qué es lo que sucede, cómo podría reaccionar. Y algo que me gustó mucho también es que no se rompen las reglas de la construcción de los personajes. ¿Sí? A uno le ponen unas reglas, va a hacer eso si al principio se mostró que era así, de esta forma y luego reaccionó diferente. No, hay una coherencia en los personajes y se logra ver muy bien el desarrollo de cada una de las historias. Y sobre todo que no hay personajes fijos. Si bien hay unos personajes que son como la unión, como la amalgama de todo el grupo, como la abuela buceadora o la vendedora de pescado, eh, siempre hay un punto de independencia de cada uno de los personajes. Eso me gustó mucho. De todos los personajes, de todas las 8 historias, ¿cuál fue la que más te gustó? Esta pregunta es muy difícil porque es que todas tienen su belleza y su poética, como tú decías. Uno podría, por ejemplo, pensar que la historia menos interesante es la historia de el capitán y la buceadora, que no es de Jeju, porque es una relación de pareja, porque las otras historias son muy densas y muy, muy interesantes, y de pronto esa no es la más interesante. Sin embargo, funciona muy bien como para redondear toda la historia, esa relación de pareja entre el capitán y la buceadora, que no es de la isla, permite redondear toda la historia. Pero es difícil, esta pregunta es muy difícil porque cada una tiene su belleza y su atractivo. Eh, a mí me gustó mucho la relación que se presenta entre la abuela buceadora, que ellas bucean para sacar del mar almejas y para sacar organismos vivos para vender en el mercado, bucean para eso. La relación entre esta abuela buceadora y su nieta, que su madre tiene que dejarla en la isla con la abuela por un accidente que tuvo el padre de la niña, es decir, el hijo de la señora. Esa relación entre una niña de ciudad y una abuela eh, del campo de la isla, que son 2 mundos completamente diferentes, tanto por edad como por lugar en donde viven.
La forma en que ella crió a sus hijos es completamente diferente a la que están criando la niña, la comida. Y entonces, poder acercar esos dos mundos tan diferentes en una historia en donde no ocultan la dificultad que tiene la abuela de estar con la niña, apenas son 2 semanas que se quedan, pero es muy difícil andar esas 2 semanas. Ahí está exactamente la niña y la abuela, son estas dos. Y lo logran hacer muy bien, porque en ningún momento dicen, ah, sí, la abuela entendió perfectamente y la niña comprendió. No, sigue siendo la abuela de Yeyu y la niña de la ciudad. No cambian. Y al final, claro, obviamente hay un encuentro, pero se ven las dificultades grandes. Creo que esa fue la que más me gustó. De acuerdo, también fue mi historia favorita. Abuela y nieta son una fuerza de la naturaleza espectacular. La abuela es la líder de casi todo el pueblo y el mercado. Todos la admiran muchísimo porque como buceadora rescató muchísimas personas que podían haberse ahogado, también rescató cadáveres de otras. Ahí detrás de estas historias de las buceadoras también muchas muertes, pues accidentes que ocurren en esta labor que tiene un alto riesgo. Y el hecho de que ella sea la mejor buceadora con la edad que tiene es impresionante. Creo que hay mucho que conocer dentro de la cultura coreana de estas buceadoras que son conocidas como sirenas, también por la capacidad pulmonar. Algo que admirábamos cuando empezamos a ver las escenas de las buceadoras es que efectivamente las actrices aprendieron a bucear a pulmón. Esto no es con tanques, esto es de profundidad y lo hicieron con las edades que tienen. No eran seguramente en algunas escenas usaron dobles, pero las veíamos a ellas efectivamente utilizando técnicas de respiración que no tengo yo. Y es fascinante. Y la niña, el personaje de la nieta es tan fuerte como el de su abuela. Cuando vean esa historia, fue con la que más lloré, con esa, también con la de las dos amigas. Y el parche, llamaba yo, de las buceadoras, es algo que realmente emociona. Las mujeres, en general en todos los K-dramas, pero particularmente en estos dos, son mostradas con muchísimos matices y eso es espectacular también de estas dos series, la forma como se construyen esos personajes, la profundidad en la que se muestran las relaciones entre mujeres, tanto los conflictos como también la sororidad, el apoyo, la fuerza. Créanme que con los capítulos de este drama uno llora muchísimo, pero es un llanto consolador, porque como siempre lo he dicho en Dora Malan, no te van a dejar morir. Hay muchas bromas de que estos dramas, algunos te dañan la estabilidad emocional, pero no es así, realmente reparan y acogen con las historias, a pesar de que uno puede llorar muchísimo, es una oportunidad para llorar también por cosas de su propia vida. La historia, hablando de llorar, de las depresiones en ambos dramas, nos muestran muy bien la depresión endógena y la depresión exógena, o sea, cuando es causada por tragedias, por cosas que ocurren afuera o cuando es un trastorno que tiene causas internas. La forma en la historia que nos muestran aquí a el vendedor del camión, que es el actor que también hizo de Mr. Sunshine, excelente actor. Este personaje no tiene nada que ver con Mr. Sunshine. Yo no lo podía creer, me aterraba desde el principio de ver lo diferente que podía actuar. Y ella, que también salió en El amor es como cha cha cha, Hometown cha cha cha, aquí también desempeña un papel totalmente diferente y nos muestra todos los matices de la depresión, también los apoyos en la producción y en las imágenes, en la fotografía, para mostrarnos en una metáfora lo que es la depresión, es genial. Y esto también sucede en My Liberation Notes. La forma de mostrarnos esto que se siente en el hastío de la vida diaria es perfecta. O sea, logra uno sentir esas emociones e identificar las emociones cuando también se han sentido. En Or Blues también, pues
a ti la que menos te gustó fue la de El Capitán y la buceadora, pero este capitán es de los personajes que uno necesita para poder consolarse, para poder tener ese refugio de Dora Malán. Es otro de esos personajes que no existe, que es un 10 porque es de ficción, pero, pero que nos ayuda a consolarnos en estos hermosos dramas. El personaje de ella también es muy importante porque nos ayuda también con la historia de ella y su hermana. Ella tiene una hermana. Spoiler alert. Aquí aviso que va a haber un spoiler. Ella tiene una hermana con síndrome de Down y la forma también como manejaron la discriminación por discapacidad, en este caso con el síndrome de Down y también con una de las personajes que es sorda, no puede escuchar, es genial también. Deja un mensaje muy claro sobre la discriminación y sobre cómo es posible sobrellevar y eliminar esa discriminación con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Trae también el tema del embarazo adolescente, del aborto, nos muestra cómo está la legislación del aborto en Corea y también cómo es el patriarcado siempre presente detrás de este derecho sexual y reproductivo de las mujeres. En resumen, de todas las historias, aunque mi favorita fue la abuela y la nieta, todas aportaron algo y como decías tú al inicio, tienen ese factor, ese enlace que hace que absolutamente todo el drama quiera uno saber de todas las historias y llegar hasta el final, que también es un final hermosísimo y consolador. Hay una que es la relación que tienen los que están aquí arriba en la parte, eh, estos dos hombres que se están abrazando, eh, que eran los más parceros y los más cercanos cuando estaban en el colegio. Eh, Incluso después de eso, siguen siendo muy buenos amigos, pero a medida que van creciendo, se van separando porque uno tiene un problema de apuestas, es apostador, y el otro pues está como metido en un grupo de cobradores o de alguna especie de mafia, es un matón, y en algún momento se empiezan a separar, pero eran tan unidos que cuando se casaron se fueron a vivir al mismo conjunto, al mismo edificio, y uno vivía en el apartamento de abajo del otro. Al pasar el tiempo, eso también, pues, spoilers, sus hijos, su hijo y su hija de cada uno se enamoran, y ese es el amor adolescente que se presenta allí. Esta relación también es bonita, es interesante entre dos hombres amigos que lo fueron muy amigos, luego fueron enemigos, y luego vuelven otra vez a juntarse gracias a sus hijos. Esa relación también es interesante. Ahora, pasando a la pregunta sobre qué fue lo que más me gustó del final de My Liberation Notes, esa era la pregunta que me hacías. El, eh, el final de My Liberation Notes y en general la parte final es que hay un momento en donde dicen, eh, donde, bueno, otra vez spoiler, obviamente eso está lleno de spoilers, pero ni modo. La madre de ellos tres pues muere y luego pasan a decir 8 meses después o un tiempo después, ¿sí? Y por lo general en cualquier audiovisual, en cualquier telenovela o drama, pues pasa que eh, al cabo de unos años, de un tiempo, pues hay una resolución de las cosas que, que han sucedido. Y resulta que no, que esto es tal cual como la vida, ¿no? Ellos siguen viviendo después de 3 años, siguen con los problemas, aunque ya no están viviendo lejos de Seúl, siguen con problemas vitales, con los problemas que todo el mundo tiene que sortear a medida que van pasando el tiempo. No es que se haya resuelto ni que él haya podido entender qué es lo que sucede con su vida o que la hermana mayor haya podido resolver su relación de pareja o que la hermana menor haya ya podido liberarse de sus ataduras. No, siguen emproblemados como seguimos emproblemados los que seguimos viviendo. Es el asunto de el camino vital que todo ser humano enfrenta. Y así termina exactamente. No se resuelve efectivamente ni contundentemente ninguna
de las situaciones que viven estos tres personajes. El drama termina en cualquier momento. Podría haber terminado 6 meses después o 6 meses antes, pero termina no de un modo abrupto, sino coherentemente con lo que fue la historia durante todos esos capítulos. Y es que termina y punto. Termina siendo el drama y siendo la vida de ellos tres continuando, porque siguen viviendo. Así es. Y los últimos capítulos de Our Blues también, con una historia muy particular entre una madre y un hijo, eh, nos causan una oportunidad, sigo diciendo yo, de llorar por nuestras propias relaciones con nuestras madres. Es muy hermosa la manera como muestran y cómo terminan y cómo cierran esta historia, pero sucede igual con todas, porque nos cierran todas las historias sin que sea un final para siempre, sino mostrándonos que la vida sigue, básicamente. Tiene un mensaje, una nota que ponen al final: la vida es para vivir feliz. Que nos burlábamos porque conecta con la vida es para ser vivida, la muerte es para ser morida, de Lelutier, pero realmente el mensaje es ese: la vida sigue y las experiencias están allí, son hermosas y son hermosas de ver. Bueno, con estos dos finales, que ya les spoileamos un poco, hago el cierre nuevamente recomendándoles estos dos dramas. Si a ustedes les gustan estas historias y buscan una donde tengan la oportunidad de poder llorar de pronto por cosas en las que no pueden llorar en otras oportunidades, de reírse, de enamorarse de todos los personajes, de ver diferentes relaciones, no solamente la de una pareja, les invito a que vean estos dos dramas. Están en Netflix y les van a encantar. No olviden en YouTube suscribirse al canal, darle like y comentar. ¡Año!